El propósito, como ya Esteban les estaba comentando anteriormente, no es polemizar en realidad ni generar una controversia, mucho menos vamos a intentar imponer ideas. El propósito es honrar la palabra de Dios y mostrar lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Estamos reunidos acá hoy para abordar entonces desde las Escrituras, con mucho respeto, todas las preguntas que más han resonado en estos últimos tiempos, como dijo Esteban, propicio de nuevas doctrinas que están renaciendo en redes sociales. Una de las preguntas principales es si puede o no el ser humano recibir a Cristo por sí mismo, sin que Dios haya hecho nada, ninguna obra anticipada en su corazón. Esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder para ustedes hoy. Entonces, los hermanos que van a estar exponiendo, ustedes también los conocen en su mayoría. Tenemos al hermano Joel Moody de Perú, tenemos al hermano Juan Peña de México, al hermano Eder Miranda de Perú y a Esteban Pino de Chile. Cada expositor va a tener un tiempo determinado para compartir su enseñanza. Ese tiempo es de 30 minutos. Durante las exposiciones le vamos a pedir que anoten sus preguntas y no interrumpan. Al final de la jornada vamos a tener un tiempo para que cada uno pueda preguntar a cada expositor lo que necesite. Las preguntas van a estar limitadas a una por persona. Si el tiempo no los permite, entonces haremos una segunda ronda de preguntas. Mantengan, por favor, sus micrófonos cerrados todo el tiempo. Y bueno, sin más, entonces le damos la bienvenida a Juan Peña. Yo soy Juan Peña, como dijo la hermana, soy de México. Estudio en el seminario MINS de Miami, seminario reformado. Soy de la Iglesia Presbiteriana Nacional de México, aquí también del estado de Chihuahua. Y pues soy maestro también en la escuela, se llama Escuela de Formación, en la iglesia local, ¿verdad? Entonces, el tema que me tocó exponer, me pongo aquí cronómetro porque los expositores, apologistas y predicadores perdemos la noción del tiempo, ¿verdad? Para nosotros una hora es como un minuto. Entonces, para no extenderme tanto aquí. Okay. Yo lo tengo también, ¿ok? Si te hace falta, yo te puedo avisar 2 minutos antes. Listo. Sí, entonces, el tema, como dice el hermano, no es un tema nuevo. La controversia es un tema ya antiguo que la iglesia había tratado con este tema, ¿va? En aquel tiempo se le nombró pelagianismo a la idea de que el hombre no le afectó nada en cuanto a su capacidad ontológica, es decir, a lo que si hablo palabras muy técnicas, hermano, anótenlas porque de repente uno se lo olvida y hay palabras técnicas que uno usa y es necesario que las anote, ¿no? Para al final de cuentas también esclarecerlas, ¿no? Entonces, Pelagio decía que el hombre estaba provisto de manera interna de una voluntad libre, es decir, para poder ir a Dios, de que su mente y su intelecto no estaba afectado bajo la caída, ¿va? Entonces, la iglesia trató con este tema, fue una controversia larga de varios años, varios tiempos. Ahorita tenemos a gente, como personas llamados provisionistas, que han retomado de alguna manera los conceptos pelagianos, ¿no? O sea, han retomado esa idea y la han trasladado otra vez a la época moderna, haciéndola como ver como si fuera bíblica. La Reforma hizo esos 5 puntos en los cánones de Dort. Uno de ellos se llama depravación total o corrupción radical, que habla precisamente de los efectos de la caída, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasó al hombre? Aquí la pregunta, hermanos, es, ¿qué le pasó al hombre, ¿no? En la caída, en su ser, ¿qué le pasó en su voluntad? ¿Qué le pasó en su intelecto? ¿Qué le pasó en su intencionalidad, ¿verdad? Porque el hombre también tiene una intencionalidad del corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver en este breve tiempo y en esta breve exposición, ¿verdad? Ok, primero vamos a empezar con lo que no es, ¿verdad? Lo que no es depravación total. Algunos le llaman depravación total, algunos le llaman corrupción radical, ¿verdad? Cualquiera de los términos está de acuerdo, ¿no? Al concepto. Es un concepto obviamente bíblico. Lo que no es depravación absoluta, ¿no? Porque como a veces la gente se confunde, como dice total, entonces dicen el hombre no puede hacer absolutamente nada bueno. Eso no es lo que significa depravación total, no es absoluta. ¿Qué significa esto? Que el hombre en su estado de caído, sin la asistencia de la gracia de Dios, sin la conexión vital con Dios, puede participar de alguna buena obra, ¿no? Vemos ateos que
pues ellos a veces dan donaciones grandes a empresas, ¿no? Son bondadosos, son altruistas con ciertas compañías. Entonces, de alguna manera, externamente pueden hacer ciertas obras, ¿no? Pueden ser misericordiosos con la persona que necesita, ¿no? Pero depravación total no significa que el hombre no pueda hacer absolutamente algo bueno, ¿va? O sea, el hombre sí puede hacer algo bueno. Entonces, eso es lo que no significa depravación total o absoluta. Lo que no significa el hombre no es todo lo malo imaginable, todo lo malo que pudiera ser, ¿verdad? O sea, aún el hombre, dice la escritura que Dios tiene que frenar la maldad del ser humano, ¿verdad? Para que no haga todo lo malo que pudiera hacer, ¿verdad? Por ahí decía un teólogo, creo que Ersus Paul, decía que si el hombre, si Dios no le pusiera una restricción a los hombres no creyentes, a los hombres incrédulos, ya nos habíamos destruido unos a otros, ¿no? De repente vemos casos así, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que el monstruo de Denver o el monstruo de tal ciudad que aniquiló a su propia familia y la gente dice, no, ese hombre tuvo que estar endemoniado, ¿no? Para poder hacer una cosa tan monstruosa. Sin embargo, el hombre, la Biblia sí lo describe como un hombre perverso, con entendimiento entenebrecido, con una inclinación maligna. Entonces la Biblia dice que Dios sí tiene que refrenar eso para que no nos destruyamos unos a otros, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que no es, o sea, el hombre no es todo lo malo imaginable que pudiera ser. El mal influye en todas las facultades, aquí es donde quiero que pongan atención a este punto, el mal influye en todas las facultades de su alma, ¿va? Y aquí vamos a ver lo que es la triple incapacidad. Aquí vamos a ver esta parte. Déjame, me adelanto un poquito aquí la diapositiva. Que son las buenas obras. Aquí está. Déjame nada más selecciono un láser aquí o un puntero para que usted pueda ver en la pantalla donde estoy seleccionando. Aquí lo ponemos con rojo, aquí está. Vamos a centrar en esta parte, la triple incapacidad. Esto sí es lo que es, ¿verdad? Ya dijimos que el hombre lo que no es decir, el hombre no es todo lo malo que puede hacer, pero ¿qué es lo que es depravación total o corrupción radical? Hay tres efectos, ¿verdad? Que le pasaron al hombre en la caída. Uno de ellos, aquí se lo voy a poner en pantalla, ahí se alcanzan a ver este punto. El hombre no puede hacer el bien. Y vamos a mostrar textos bíblicos, ¿verdad? Que apoyan esa idea. Solo es que déjenme, porque solo tengo una pantalla y así me cuesta trabajo ubicar los pasajes, ¿verdad? Pero tenga paciencia. Ok. El hombre no puede hacer el bien. Juan 15:14, ¿verdad? El Señor le dice a sus discípulos cuando se queda con ellos ahí antes de ser entregado, en la famosa parábola de la vid. Déjenme ver, aquí está el pasaje, Juan 15. Que se complica con una sola pantalla, se complica poco. Aquí está. Dice el Señor, permanecer en mí y yo en vosotros, dice, como el pámpano, aquí está la clave, no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, es decir, el hombre no puede por sí mismo, por sus capacidades naturales, no puede producir ese resultado, ¿verdad? No puede producir el bien si no tiene una conexión vital con la fuente de todo bien, que en este caso es Dios, ¿verdad? Él es la fuente que nos hace participar o nos confiere el poder producir fruto, el poder producir el bien, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo prácticamente que el hombre por sí solo no puede hacer, no puede hacer lo bueno, ¿verdad? Romanos 8 Romanos capítulo 8 del 7 al 8 dice lo siguiente, por cuanto los designios, esa palabra designios de la carne dice, la palabra designios significa la intencionalidad del corazón, es decir, la inclinación que tiene el corazón. O sea, por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. O sea, los deseos que tenemos en nuestra carnalidad, en nuestra caída, son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjese lo que dice también el texto. Dice, ni tampoco pueden. Hay una incapacidad por la naturaleza caída de nuestra carne y de nuestros deseos pecaminosos, de que no podemos sujetarnos a la ley de Dios, ni tampoco podemos agradar a Dios, ¿no? Entonces, las posturas contrarias a esto le van a decir, sí, el hombre sí puede, el hombre por naturaleza ontológica puede participar del bien, puede hacer las cosas. Ahorita vamos a ver que a pesar de que dijimos que había ateos, por ejemplo, que pueden hacer un bien, que pueden donar dinero, vamos a ver que esa obra externamente es una obra buena, pero interiormente o internamente
esa obra viene precedida de algo que es malo, ¿no? Porque también para hacer una buena obra, aunque externamente parezca buena, tiene que venir precedida de ciertas propiedades o actitudes para que Dios la considere como una obra buena, ¿no? Entonces ya vemos que Romanos 8 dice que el hombre no puede, los designios de la carne no se sujetan ni tampoco pueden, ¿verdad? No pueden hacer la ley, no pueden cumplir la ley de Dios. Por eso las otras posturas le van a decir que sí, que el hombre sí puede hacer eso por sí solo, ¿verdad? Otra de la incapacidad del hombre es, él no puede entender el bien. Aquí estamos hablando ya de una cuestión epistémica, es decir, la facultad del entendimiento también fue dañada a causa de la caída, ¿va? Tenemos Hechos 16:14, que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, obviamente con los sentidos naturales, y el Señor, dice, abrió el corazón, adorando a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, dice, ahí está el propósito, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchos aquí le van a decir, no, pero ella estaba adorando, sí, pues está hablando de una oración como la puede hacer alguna persona simplemente que es religiosa, ¿no? No en el sentido de una adoración genuina, ¿no? Triple incapacidad, hermano, recuerden esto, el hombre no puede hacer el bien. Hay más citas, obviamente, yo solamente por cuestión de tiempo cito Juan 15:14 para que vayan anotando, Romanos 8:7-8. El hombre no puede entender, o sea, hay un problema en el entendimiento, ¿verdad? Como ya lo vimos en Hechos 16:14, Dios tuvo que abrir el corazón de Elías, dice, para que pudiera estar atenta, o sea, para que fuera receptiva prácticamente a las palabras de Pablo. O sea, obviamente estaba escuchando con sus sentidos naturales, pero recuerden que el evangelio, la palabra de Dios, no solamente se escucha con los sentidos naturales, sino que también se interioriza en el corazón y en la parte metafísica, es decir, en la parte espiritual. Efesios 4:18, hermanos, este texto es lapidario para la postura que se está desparramando ahorita, que se llama el pelagianismo en los provisionistas, porque fíjense lo que dice este pasaje, hermanos, y si quieren anotarlo ahí para que lo estudien, ¿va? Este texto yo lo tengo en mi canal de YouTube, Predicador Positivo, lo tengo en una exposición, pero desde el texto griego. Ahorita por cuestiones de tiempo pues no pudiéramos entrar así tan a detalle, ¿va? Pero este texto del 17 y 18 nos da unas pistas muy interesantes, ¿va? Dice cómo están ellos, los gentiles, ¿va? Los que no tienen a Dios. Déjenme lo leo acá en la Biblia, porque creo que la página, lo que puse yo no puse el 18, pero no puse el 17. Voy a citar el 4:17 hasta el 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad, hermanos, si usted consulta en los léxicos, está hablando de una privación de todo bien. O sea, lo que está diciendo es prácticamente, ellos están en una incapacidad para hacer para lo que fueron creados. No es la misma palabra que se usa cuando le dice que la tierra quedó bajo vanidad, fue sujeta bajo vanidad, es decir, no está haciendo la función que le corresponde, ¿no? Entonces está diciendo que los hombres que no son creyentes, los hombres reprobados, su mente dice que está en esa situación, que no están participando del bien y no pueden dar el resultado para el cual fueron creados, ¿verdad? La postura contraria le va a decir, no, sí, el hombre sí puede. El hombre tiene una capacidad natural, dice, para que su mente pueda entender, pueda digerir las cosas espirituales, pueda participar del bien, pero este texto no favorece esa idea, ¿no? Versículo 18 dice, teniendo este verbo en mí, que está funcionando como un participio, está hablando de un estado continuo, por ser un tiempo presente, está hablando de un estado continuo en el cual están ellos, aparte de que tienen la mente en vanidad, dice que su entendimiento está como entenebrecido. O sea, cuando habla de que está entenebrecido, quiere decir que la luz del evangelio no les puede resplandecer, ¿va? A menos de que Dios no haga una obra en ellos. Yo creo que los hermanos que van a exponer enseguida de mí, ellos van a hablar de la hora subjetiva de la regeneración, ¿va? Cómo es que Dios tiene que obrar precisamente para que tú salgas de ese estado, ¿va? Pero el tiempo presente que dice aquí teniendo, hermanos, nos habla de ese estado, ¿va? Ellos están en ese estado de un entendimiento entenebrecido. Por eso, si Dios no hace algo en ellos quedan en esa ignorancia. Por eso usted cuando predica el evangelio a sus familiares, a la gente que lo rodea, la gente dice, esto es locura lo que me estás predicando. Esto no tiene sentido. La palabra dice que, 1 Corintios 1:18 dice que es locura
para los que están en ese estado de perdición. Entonces, por eso el hombre está en ese estado. Y la postura contraria a la que estamos tratando de evidenciar, ellos le van a negar esto. Ellos van a decir, no, es que el hombre tiene el entendimiento intacto, tiene el entendimiento libre de prejuicio, tiene el entendimiento de una forma que puede captar el evangelio por sí solo, ¿no? Sin la asistencia del Espíritu de Dios. Dice el versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y aquí viene una frase preposicional que nos habla de la causa, de por qué están así. Dice, por la dureza de su corazón. Fíjense cómo afectó las capacidades, ¿va?, del hombre para pues para poder entender el evangelio, ¿va? Entonces, en la triple incapacidad, voy recapitulando. Primero ya dijimos que el hombre no puede hacer el bien, necesita participar de la vida, o sea, necesita estar conectado a la fuente de todo bien que es Dios. Y número dos, el hombre no puede entender porque tiene el entendimiento entremecido a causa o a raíz de su corazón no regenerado, ¿va?, de su corazón no. Esto es muy importante en este texto porque este texto básicamente está diciendo en pocas palabras, si tu corazón no ha sido regenerado, si sigue en esta situación, tu entendimiento va a estar entenebrecido y tu mente va a estar en vanidad, o sea, incapaz de producir algo positivo, ¿no? Y 1 Corintios 1:18, que dice, la palabra de la cruz es locura, moría, es algo absurdo para ellos, para los que están en ese estado. Dice, pero a nosotros, hace un contraste ahí con una conjunción de contraste, dice, pero a nosotros, a los que hemos sido librados, dice, para nosotros es poder de Dios. ¿Pero por qué es poder de Dios para nosotros? Porque ha habido una obra interna del Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿va? Nos ha libertado precisamente ese corazón entenebrecido para que la luz del Evangelio nos pueda resplandecer. Es decir, hemos sido libertados por un agente externo a nosotros. Nosotros mismos no pudimos hacer eso ahora. La postura provisionista le va a decir, no, eso no se requiere, ¿va? Usted mismo puede producir puede producir ese cambio en usted mismo, ¿va? Eso es uno de los puntos que ellos manejan de esa forma. Y número tres, hermanos, el hombre no desea hacer el bien. O sea, aparte de que no entiende y que no puede hacer el bien, no lo desea. Mateo 7:18 nos dice, bueno, ahí tengo algunos textos si los quieren apuntar. Todo modo les va a pasar esta presentación para la gente que lo quiera. Mateo 7:18, Juan 3:3, Juan 8:43, Juan 8:44 al 65. Fíjese lo que dice. Ninguno, y ninguno es ninguno, ¿va?, puede venir a mí, incapacidad, ¿va? Ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió, dice, no lo atrajera. O sea, no lo trajera hacia mí, ¿verdad? Tiene que ser atraído por la gracia de Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? El 65 dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir. O sea, vuelve a ser enfático otra vez, repitiendo lo mismo. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Cuánto tiempo? 16, ¿va? Si vamos bien. Déjame cambiar aquí en la diapositiva. Voy a presentarles un estudio, un análisis muy bueno que había hecho San Agustín de Hipona, siglo IV, siglo V, si no me corrigen los hermanos ahí la fecha o el siglo. ¿Cómo quedó el hombre antes de la caída? ¿Cómo fue creado el hombre? Agustín definió en dos palabras o en dos conceptos latinos una forma muy, 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 muy precisa de describir y concreta de describir cómo fue creado el hombre, ¿va? En qué estado, en qué situación fue creado el hombre. Aquí se lo voy a poner entre comillas o corchetes. La primera frase latina es posse peccare, ¿va? Dios creó al hombre posse peccare, es decir, con capacidad, o sea, era capaz de pecar, ¿va? Pero también tenía posse non peccare, o sea, también era capaz de no pecar. Los sistemas pelagianos o los sistemas de sinergia a esta cuestión le llaman libertad. Vamos a ver que este término está incorrecto, ¿verdad? O sea, no se puede decir que esto es libertad, porque ellos siempre van a apelar a esto, ¿no? Porque Dios creó al hombre con capacidad de pecar o no pecar. Pues para despertar su libertad, dicen ellos, ¿no? Pero esto es incorrecto, hermanos. Porque ¿quién define lo que es libertad, hermanos? O sea, la libertad, el término de pureza de lo que es la realidad de libertad. La pregunta es, ¿lo encontramos en las criaturas o la encontramos en el fundamento, en este caso que es Dios?
Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? La respuesta la encontramos en Dios. Entonces vamos a ver por qué no puede ser este concepto de capacidad de pecar o no pecar, no puede ser el concepto de libertad. Porque San Agustín decía también que en Dios, solamente en Dios, en el ser perfecto, existen estos dos términos, non posse pecare, es decir, Dios es incapaz de pecar. O sea, Dios, en el ser de Dios hay una incapacidad, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que Dios sí puede, Dios es omnipotente, puede hacer lo que quiera. No, no, hay cosas que Dios no puede hacer, no puede ir en contra de su naturaleza, ¿verdad? No, pues Dios no puede hacer, o sea, pecar, Dios no puede mentir, hay cosas que Dios no puede hacer porque van en contra de su propia naturaleza, ¿verdad? En el ser de Dios no hay una disposición volitiva, es una disposición en la voluntad que lo pueda orillar a él a pecar, ¿verdad? Entonces, non posse pecare, Dios es incapaz de pecar. Este es un estado sublime, dice San Agustín, que solamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Al ser primero, este, al ser real, ¿verdad? Al ser máximo, que es Dios, a la perfección. Dios también tiene otro estado que es non posse non pecare, que es incapaz de no pecar, o sea, está incapacitado ahora sí para pecar, ¿verdad? O sea, no tiene esa capacidad para pecar, pero ese estado únicamente lo tiene Dios. Entonces, si nosotros decimos que la libertad se define en base a la capacidad de pecar o no pecar, entonces tendríamos que decir forzosamente que Dios no es libre, lo cual nos metería en problemas grandes, ¿verdad? O sea, si nosotros decimos si la definición de libertad es la capacidad de pecar o no pecar, entonces estaríamos diciendo que Dios no es libre. O sea, se fijan cómo nos metería en problemas esa definición de libertad que dan los sinergistas o los pelagianos o los provisionistas. Entonces, cuando alguien le diga a usted, Dios cómo creó al hombre, ellos lo van a decir con la libertad. No, Dios lo creó justo, pero no lo hizo con el estado sublime, ¿verdad? Con esa capacidad de no pecar. Entonces, la libertad, entre nosotros más tengamos una disposición a hacer el bien, entre más tengamos una incapacidad para pecar, más nos estaremos acercando a la verdadera libertad, ¿verdad? Esa es la verdadera libertad. Y la libertad viene de un agente externo, ¿no? Por eso la Biblia dice, al que el Hijo os libertare. La Biblia no dice, si tú mismo te liberas, ¿verdad? O sea, la libertad no está en el ser de Dios, sino tiene que ver con la conexión. Por eso ya dijimos que Cristo dice, apartados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? 20 minutos, sí, ok, vamos bien. Vamos a ver otra parte aquí de la exposición. Espero que se vaya entendiendo, ¿verdad? Porque a veces cuando no hay preguntas se queda uno así como que, bueno, sí, sí se estará entendiendo. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que no es, ¿verdad? Dijimos que el hombre sí puede hacer cosas buenas, ¿verdad? Eh, no es una ausencia completa del bien relativo, como lo dijimos. El no regenerado puede hacer algún bien, ¿verdad? Bueno, no es una ausencia completa del bien relativo, no, el regenerado puede hacer algún bien, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 2:14 que los que no tienen ley, Dios ha puesto una ley en su interior, ¿verdad? En su corazón. De tal manera que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los aztecas, ¿no? De los incas, que aquí tenemos hermanos peruanos también que tienen cultura. Probablemente ellos no conocían la ley de Dios escrita, ¿va? Pero probablemente ellos, la ley que tenían en su corazón, les dictaba a ellos que desvivir a una persona, quitarle la vida, pues era algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios puso la ley en su corazón de alguna manera. Entonces, hermano, pero no significa que por eso ellos van a hacer toda la ley, ¿va? O sea, simplemente hay puntos que ellos pudieran moralmente estar acertados, ¿va? ¿Quiénes dicta a ellos que desvivir a una persona es malo? Pues la propia ley que Dios les puso, ¿va? El catecismo de Heidelberg, en la pregunta 91, define de una manera muy, muy bíblica y muy, muy buena lo que significa hacer una buena obra, ¿va? Porque ya dijimos que un ateo puede hacer una buena obra, claro que la puede hacer, pero Isaías, no sé si mal recuerdo el pasaje, a mí me recuerdan que dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Obviamente cuando la persona no está regenerada, ¿va? No son agradables ante Dios. Ahora, las buenas obras tienen que estar conformadas a algo, tienen que estar normadas hacia algo para que puedan ser contadas como buenas, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos creó no por buenas obras, sino para buenas obras. Entonces, ¿qué son las buenas obras? Según la confesión dice, bueno, según la Biblia, porque la confesión está hecha basada en la Biblia, dice, solo aquellas que son realizadas en la verdadera fe. O sea, tienen que estar conformadas a una verdadera fe. Obviamente el ateo no tiene ese ingrediente, ¿va? O sea, él puede hacer una obra, pero no va acompañada de fe, ¿verdad?
Déjame localizo aquí donde está lo que no es una ausencia. Acá está. Ya lo tengo. Es que digo que batallo para. Tiene que ser son aquellas que son realizadas en la verdadera fe. Juan 15:15, ¿verdad? Dice que también nuestro fruto, pues solamente se puede lograr si estamos conectados con la vida, ¿verdad? Todo aquel que permanece en mí, dice yo en él, este lleva mucho fruto, ¿verdad? Dice que el número 2 tiene que ser, o sea, tiene que estar conformada según a la ley de Dios, ¿verdad? O sea, completamente para que pueda ser tomada como una buena obra. ¿Dónde lo encontramos eso? En Levítico 18:4, 1 Samuel 15:22 y Efesios 2:10. Es lo que le decía ahorita, dice, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Entonces tiene que estar conformado a la ley, ¿va? Y solamente hubo una persona, un ser, que es divino y hombre, que pudo conformarse a la ley, que es Cristo. Ya conocemos esa parte, que Cristo tuvo que conformarse a la ley, imputarnos su justicia de manera activa, se nos transfiere esa justicia que Él hizo a la ley. Es por eso que nosotros ahora en Cristo, nuestras buenas obras pueden ser agradables para Dios. Porque a veces nosotros pensamos que ya nuestras buenas obras no tienen ningún sentido, ningún valor. Claro que tienen sentido. ¿Por qué? Porque van acompañadas de fe. Hebreos 11:6 dice, ¿va? Dice ¿cómo es que dice el texto? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿va? Entonces un ateo, vuelvo y repito, aunque a una hora no puede agradar a Dios porque no va acompañado de la fe. Entonces tiene que estar conformada la ley de Dios y para eso tenemos a Cristo. Dios nos hizo aceptos en el amado, dice la Biblia. Número 3, hermano, son hechas para la gloria de Dios, ¿va? No son hechas para la gloria de nosotros. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haciéndolo todo, que sea para la gloria de Dios, ¿va? O sea, todo lo que nuestras buenas obras siempre comunican, no una gloria para nosotros, sino la gloria de Dios, y tienen ese efecto en los incrédulos, ¿no? Que ellos puedan ver nuestras buenas obras, dice la Biblia, y glorifiquen al Padre nuestro, ¿no? Dice, y no las que están fundadas en nuestra propia opinión o en la tradición humana, ¿no? Jesús refutaba mucho el asunto de la tradición humana, ¿no? Deuteronomio 12:32, Isaías 29:17, Ezequiel 20:18 y 19, Mateos 15, del 7 al 9, ¿verdad? Porque acuérdense que los fariseos, por ejemplo, ellos hacían supuestamente buenas obras, pero le añadieron todavía a las cosas de Dios, como que diciendo, entre más hago yo cosas que ellos consideraban que eran buenas, ellos supuestamente pensaban que adquirían más justicia, ¿no? Jesús le dice en Mateo 15, 7 al 9, dice, hipócrita, dice, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Cómo vamos con el tiempo? Yo creo que ahí vamos ya 27. Déjame ver si se me pasó algo aquí, porque la presentación está más larga, ¿verdad? Pero obviamente por la cuestión del tiempo, ¿verdad? No se puede. Déjame, aquí rapidito, última presentación, no le voy a poner esto. Ok, entendiendo la depravación total, hermanos, o este punto de la corrupción radical, es como se entiende más fácil los problemas del mundo, ¿va? Por ejemplo, es como podemos entender lo que es la anarquía, ¿no? El odio hacia Dios, las protestas sangrientas, las huelgas egoístas, tráfico de drogas, crímenes. eh, Esta doctrina es como muy, muy exacta porque explica a gran detalle el porqué de las cosas, ¿verdad? Por qué los gobiernos aprueban, por ejemplo, el aborto, aprueban leyes que van en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aprueban esto? Por lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Por esa triple incapacidad que tienen y porque ellos mismos no pueden participar del bien a menos de que Dios no los haga partícipes, ¿no? Entonces, esta doctrina explica muy preciso, porque hay términos filosóficos que no llegan como que al núcleo, ¿no? El por qué se hace lo que se hace. Otros sistemas teológicos doctrinales no explican a profundidad los orígenes del mal y esta doctrina pues clarifica bastante estas cuestiones, ¿no? El número 2 nos enseña que somos malos y estamos mal con Dios, ¿verdad? Únicamente se puede revertir este estado si Dios nos socorre, ¿verdad? Él tiene que tomar la primera, por eso esta postura se llama monergista, que quiere decir que Dios toma la iniciativa de principio a fin y nos hace partícipes de
de la bondad, ¿verdad? Él es el fundamento y es la fuente de todo bien. Y por último, dice, nos enseña que Dios es la fuente de todo bien. Filipenses 2:13, ¿verdad? Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará o la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Voy a hablar acerca de la previa regeneración en los escritos del apóstol Juan. ¿Ok? Mis amados hermanos, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, porque primero ya el hermano Juan Peña hizo una introducción hablando acerca de la depravación total y creo que dio los textos bíblicos claves que nos muestran que el hombre está totalmente depravado. Y ojo, cuando hablamos de depravación total, no quiere decir esto que el hombre no pueda hacer absolutamente nada bueno. No, claro que sí. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, vosotros siendo malos, le dais cosas buenas ¿a quiénes? A sus hijos, ¿verdad? ¿No? Cuando un hijo le pide qué cosa, un pan, no le va a dar una piedra. Cuando le pide un pescado, no le dará una serpiente, ¿no? Entonces, si los padres humanos y terrenales, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, pues cuánto más el Padre Celestial, quien es bueno por esencia, ¿verdad? Y Dios es el bien en esencia, sabrá dar buenas cosas a sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, lo que la doctrina de la aprobación total enseña es que el hombre está completamente incapacitado para ir ante Dios a menos que Dios obre previamente en la persona y lo regenere previamente para que entonces el hombre pueda creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Ahora, ojo, mis hermanos, esto no es algo cronológico. Recuerden que el ordo salutis, es decir, que nosotros hablamos del proceso de salvación, no es algo cronológico. No quiere decir que, en este minuto tú eres regenerado, en este minuto tú eres justificado, en este minuto tú eres santificado y en este minuto tú eres glorificado. No, la salvación no es cronológica, es lógica. Sigue un orden o un patrón lógico, no cronológico, mis hermanos, ¿ya? Porque la salvación es un momento y listo, se acabó. Eso es la salvación. Entonces, hablemos de la previa regeneración en los escritos del apóstol Juan, una doctrina que últimamente está siendo muy atacada, una doctrina bíblica que está siendo muy atacada por parte de hermanos arminianos y por parte de hermanos provisionistas. Está siendo muy atacada esta doctrina bíblica, pero es importante que nosotros la definamos. ¿Qué es la previa regeneración o qué es la regeneración previa? Definimos. La regeneración previa es la doctrina que sostiene que la regeneración ocurre antes de la fe. Es decir, que Dios obra en la persona el nuevo nacimiento para capacitar al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para creer en Cristo y ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la doctrina bíblica o la soteriología bíblica, en este caso de la regeneración previa, mis hermanos. Nuestros hermanos arminianos y provisionistas lastimosamente niegan esta enseñanza bíblica y se acercan más a decir que no, que el hombre primero tiene que ejercer, el hombre puede elegir a Dios y creer, tener fe para que luego ocurra esto. No, mis hermanos. Como lo vamos a ver en esta oportunidad, la Biblia misma nos va a dar evidencias porque nosotros aquí tenemos que hablar con ¿qué? Con Biblia. Y con la Biblia vamos a demostrarles que la regeneración precede lógicamente, no cronológicamente, sino lógicamente a la fe. Es decir, Dios regenera a la persona, al creyente, para que esa persona pueda creer y tener fe en Jesús. Y así, ese creer sea algo continuo como una evidencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Para ello, vamos a ver evidencias. Pero ustedes dirán, ¿en el Nuevo Testamento, hermano Joel? No, no voy a comenzar por ahí. ¿Voy a citar el Nuevo Testamento? Claro que sí, porque vamos a hablar del apóstol Juan. La idea es hablar de la regeneración previa en el apóstol Juan, pero voy a comenzar por el Antiguo Testamento, para luego entrar al Nuevo Testamento. Vamos a descubrirlos juntos, mis amados hermanos. Vamos a ir, usted puede abrir su Biblia, incluso yo lo voy a mostrar aquí en pantalla. Vámonos a Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas, este pasaje bíblico, si usted lo tiene, por favor, vamos yendo al capítulo 30, ¿ya? Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, a ver si se puede apreciar. Ahí está, muy bien. Ahí está. Estamos en Segunda de Crónicas, ahí usted lo puede ver, capítulo 30. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante, a ver si le llama la atención lo que vamos a leer en este pasaje bíblico. Vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. Dice la palabra, dice la Biblia, envió después Ezequías, es decir, el rey, por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Aquí va viendo la introducción. El rey envía cartas a todo Israel y Judá, también a Efraín, también a Manasés, para que vayan a Jerusalén para celebrar la Pascua. Dice que el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Entonces dice que esto agradó al rey, le agradó a toda la multitud. Entonces, ¿qué determinaron los príncipes y el rey? Ellos determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes presten atención porque a partir del verso 6 se viene lo interesante. A ver si usted capta el mensaje del rey y si es que no le suena al mensaje que fue anunciado por Jesús y los apóstoles. Similar, por supuesto. Dice el verso 6. Fueron pues entonces correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, ¿qué decían estas cartas o estos correos con cartas de la mano del rey y de los príncipes? ¿Qué decían estas cartas? Decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel o de Jacob, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Yo les quiero hacer una pregunta, mis amados hermanos. Les quiero hacer una pregunta. Esto lo que nosotros acabamos de leer en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo desde el 4 hasta el 9, o desde el 6 hasta el 9. ¿No les parece acaso el mismo mensaje que Cristo y los apóstoles predicaron en el Nuevo Testamento, diciendo arrepentíos y convertíos y volveos a Jehová y él los sanará y él los cambiará? ¿Les parece o no les parece el mismo mensaje? ¿Ustedes qué dicen, mis hermanos? ¿Los escucho? ¿Es o no es el mensaje del Nuevo Testamento? Amén. Pues. Sí. Claro que sí. Es el mensaje. Amén. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Gracias, hermano. Claro que sí. Es prácticamente el mismo mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, viendo que esto es el mensaje que prácticamente Jesús y los apóstoles predican en el Nuevo Pacto, volveos a Jehová,
y él tendrá misericordia de vosotros y no apartará de vosotros su rostro si vosotros volviereis a él. ¿Qué va a pasar acá? Aquí, lastimosamente, nuestros amados hermanos provisionistas y arminianos van a decir, ¿ya ves? Mira, acá dice, porque si hoy volvierais a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso y no portará de vosotros sus rotos si vosotros os volviereis a él. ¿Ya ves? No les está obligando, les está invitando. Así que el hombre es libre de aceptar o rechazar lo que Dios les está invitando. Ellos ven esto como una mera invitación. Pero mis amados hermanos, ¿será esto lo que enseñan las Escrituras? Vamos a ver en su contexto si esto es lo que realmente la Escritura enseña o enseña todo lo contrario. Vamos pues. Dice el verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Y dice que con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Pero mis amados hermanos, acá viene lo precioso. Acá viene lo precioso. Ya ustedes acaban de ver que de los versos 6 al 9, se le dice a Israel, ¿qué se le dice a Israel, a Judá? Se le dice, hijos de Israel, vuélvanse a Jehová. No sean como sus padres rebeldes, no sean como ellos, no endurezcan sus corazones, sométanse a Dios, ¿verdad? Sirvan a Jehová, vuélvanse a Jehová, porque Él se volverá entonces a vosotros, porque Él es clemente, misericordioso, si ustedes se vuelven a Él. Ese es el mensaje prácticamente que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, este mensaje había sido enviado por el rey y los príncipes a toda Israel y la casa de Judá. Pero ¿saben ustedes qué dice el verso 12? El verso 12 nos va a decir, mis hermanos, que toda eso que el rey le había ordenado a Israel y a Judá hacer, no hubiera sido posible si es que antes no hubiera ocurrido algo. Hermano Joel, ¿qué es? Coméntame, te lo cuento. Verso 12. Entonces dice que en Judá, también presten atención porque esto se pone interesante, mis hermanos. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios. ¿Para qué? Para darles un solo corazón. ¿Y para qué Dios les dio un solo corazón al pueblo de Israel y de Judá? Para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Mis hermanos, cerremos todo. Esto se acabó. Se acabó, mis hermanos. Mis hermanos, ¿cuál era el mensaje del rey y de los príncipes? El mensaje del rey y de los príncipes era el sencillo. Conviértanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová. Conviértanse, arrepiéntanse, no sean rebeldes como sus padres. Vuélvanse a Jehová, porque si ustedes se vuelven a él, él se volverá a vosotros y no esconderá su rostro de ustedes. Esa era la orden del rey para Israel y para Judá. Pero el verso 12 nos dice que eso no hubiera sido posible si es que en la mano de Dios no hubiera estado, ¿para qué? Para darles un solo corazón. Solo cuando Dios les dio un solo corazón, ahí recién Israel y Judá pudieron cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. Es decir, que si Dios no les daba ese corazón, entonces el pueblo no podía cumplir el mensaje del rey y de los príncipes. ¿Cuál era? El volverse a Jehová, el arrepentirse, el retractarse, el no ser rebeldes. Mis hermanos, este pasaje es clave y nos demuestra que ya desde el Antiguo Testamento se arroja luz de una previa obra de Dios en el corazón del hombre para que el hombre pueda cumplir el mensaje de Jesús y de los apóstoles
arrepiéntanse y conviértanse. ¿No? Entonces, mis amados hermanos, yo creo que aquí está clarísimo lo que dice el texto. Entonces, este texto es irrefutable. Este texto es un dolor de cabeza para la posición arminiana y provisionista. A menos que se hagan malabares eisegéticos y acrobacias argumentativas para negar lo que es obvio, pero ustedes están viendo que la Biblia habla por sí sola. Mis hermanos, para que el pueblo de Israel y de Judá pudieran cumplir el mensaje del rey y los príncipes, que era arrepentimiento, restauración y conversión, primero Dios les tuvo que dar un solo corazón. Si la Biblia te habló claramente, mi hermano, mi hermana, déjamelo saber. Quiero ver en los comentarios o con emojis o audiblemente, quiero saber si el pasaje quedó claro o no. Me gustaría escucharlos, verlos o leerlos. Muy bien, qué bueno, gloria sea al Señor. El mensaje se ha entendido, el mensaje se ha entendido. Muy bien, entonces mis hermanos, nosotros cuando hablamos de la previa regeneración o la regeneración previa es porque, ¿cómo se llama? No, tú tienes preconcebida una doctrina. No, mis hermanos, si nosotros lo creemos y lo sostenemos es porque está en la Biblia, incluso desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo podemos negar algo claro? Imposible. Ahora, vamos entonces al Nuevo Testamento. Vamos a hablar del apóstol Juan. Para el apóstol Juan, ¿la fe era la causa de la regeneración o la regeneración era la causa de la fe? La respuesta es sencilla. La regeneración era la causa lógica de la fe y no al revés, como lo sostienen arminianos y provisionistas. Y ojo, esto no es ningún ataque personal, por si acaso no vayan a pensar, no, tú tienes algo personal. No, mis hermanos, no es nada personal contra nadie, sino es una sana preocupación por la soteriología bíblica y la doctrina conforme a la Escritura. Vamos a descubrir en la carta en la primera epístola del apóstol Juan, cómo él nos va a hablar de la previa regeneración que Dios obra en el hombre para que el hombre pueda creer. Este versículo es clave. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. La Biblia dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Uy, a simple vista, de repente tú no captas el mensaje. Incluso a veces algunos pueden cometer el error que cometen nuestros amados hermanos arminianos y provisionistas cuando dicen, no, es que mira, el texto está diciendo, mira, está en ese orden. Primero dice que hay que creer que Jesús es el Cristo para luego todavía nacer de Dios. No dice el texto que tú tienes que nacer de Dios primero para recién creer en Cristo, sino que dice, mira el orden, ahí está el orden. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mis amados hermanos, argumentar de esa manera es desconocer el pensamiento, el idiolecto y el contexto joánico. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando Juan habla, cuando siempre Juan habla de nacer de Dios, nunca Juan te lo va a presentar una acción que acompaña a esta descripción, nacer de Dios, nunca, y ojo bien, ojo, escúchenlo, nunca Juan va a presentar esa acción como causa del nuevo nacimiento, sino más bien como el resultado del nuevo nacimiento. ¿Quieren ver pruebas? A las pruebas nos remitimos. Por ejemplo, retrocedamos solamente 3 capítulos. Vámonos a Primera de Juan, en el capítulo 2. Ojo, estamos en Primera de Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Y esta vez sí los voy a querer escuchar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. La palabra de Dios dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que, ¿qué cosa? ¿Qué, mis hermanos? ¿Qué? Regresemos aquí. ¿Qué? Que todo el que hace justicia es nacido
de Él o es nacido de Dios. Pregunta para ustedes y quiero oírlos esta vez. No solamente quiero verlos comentar, quiero oírlos. Pregunta. ¿El hacer justicia es causa del nuevo nacimiento o el hacer justicia es evidencia del nuevo nacimiento? ¿Qué dicen ustedes? Evidencia. Evidencia. Eso no es causa, es evidencia. Evidencia. No dice que nacerá, sino que es nacido. Exactamente. Por lo tanto, todo el que hace justicia es nacido de Dios. Mis hermanos, nadie hace justicia para nacer de Dios, sino que más bien el practicar o el hacer justicia es evidencia de nacer de Dios. Es clarísimo el contexto. Otra evidencia, con todo gusto. Más hermanos, vamos al capítulo 3, nada más. Primera de Juan, vamos al capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Todo aquel que es nacido de Dios, ojo, la máxima, cuando Juan siempre habla de nacer de Dios, si lo acompaña con algo, ese algo jamás Juan lo va a presentar como causa del nuevo nacimiento, sino más bien como el resultado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La misma pregunta, hermanos. ¿Uno no practica el pecado para nacer de Dios o uno no practica el pecado porque ha nacido de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Porque ha nacido de Dios. Porque ha nacido de Dios. ¿Se dan cuenta? El no practicar el pecado causa el nuevo nacimiento o más bien el no practicar el pecado es evidencia del nuevo nacimiento. ¿Ustedes qué dicen? Los escucho. Evidencia. Evidencia. Es evidencia, exactamente. Entonces, cada vez que vemos que Juan habla del nacer de Dios, jamás va a presentar aquello que acompaña esta frase, jamás va a presentar ese aquello como la causa del nuevo nacimiento, sino como el resultado. ¿Quieren otra evidencia aún más? Claro, hay sus más evidencias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Anoten, hermanos, porque les va a servir. Dice la Biblia, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y acá viene. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Pregunta, mis hermanos. ¿Uno ama para nacer de Dios o uno ama porque ha nacido de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Uno ama porque ha nacido de Dios. Ah, entonces uno no ama para nacer de nuevo, sino que uno ama porque ha nacido de nuevo previamente y por eso ama, ¿verdad? Entonces el amar no causa el nuevo nacimiento, sino que más bien el amar es evidencia del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Así también en el capítulo 2, como lo hemos visto, el 1 Juan capítulo 2, verso 29, cuando la Biblia dice, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Uno no hace justicia para nacer de él, sino que más bien uno hace justicia porque ha nacido de él. Muy bien, entonces mis amados hermanos, la evidencia es clara. Por lo tanto, si esto es así, cuando nosotros regresamos a Primera de Juan capítulo 5, cuando entonces acá Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, habiendo visto ya previamente todo el contexto joánico, ¿verdad? ¿De qué? Del que hace justicia es porque ha nacido de Dios. El que no practica el pecado es porque ha nacido de Dios. El que ama es porque ha nacido de Dios. Pregunta, ¿ustedes creen que aquí Juan va a cambiar su discurso? ¿O va a seguir ese mismo hilo de pensamiento? Y va a decir que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, habiendo visto todo el contexto anterior, pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Creer que Jesús es el Cristo es causa para nacer de nuevo? ¿O más bien creer que Jesús es el Cristo es evidencia de haber nacido de nuevo? Habiendo visto todo el contexto anterior. Evidencia. Es causa Evidencia de haber nacido de nuevo.
Es evidencia, mis hermanos. Es evidencia. Y lo hemos demostrado con todo el contexto del apóstol Juan. Hermanos, la Biblia habló por sí solo. Yo no necesité hablar. La Biblia habló por sí solo. Cuando la Biblia me presenta, 1 de Juan 2:29, todo el que hace justicia es nacido de él. El hacer justicia, mis hermanos, no causa el nuevo nacimiento, sino que más bien es evidencia del nuevo nacimiento. 1 de Juan 3:9, cuando dice, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El no practicar el pecado no causa el nuevo nacimiento, sino que más bien es evidencia del nuevo nacimiento. 1 de Juan 4:7, cuando dice el texto bíblico, todo el que ama es nacido de Dios. Uno no ama para nacer de nuevo, sino que uno ama porque ha nacido de nuevo previamente. Por lo tanto, siguiendo ese mismo hilo de Juan, en todo el contexto, una persona que cree que Jesús es el Cristo, eso no causa el nuevo nacimiento, sino que más bien el creer que Jesús es el Cristo es evidencia del nuevo nacimiento. Mis hermanos, yo pregunto, ¿quedó claro o no quedó claro? ¿O tienen alguna objeción al respecto? Yo quiero escuchar, mis hermanos. ¿Quedó El claro? último texto, ¿cuál es, hermano, ese? ¿Cuál es? 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. Gracias. 1 de Juan 5:1. Entonces, mis amados hermanos, creo que el texto es claro, creo que el texto es contundente, creo que el texto nos muestra una gran evidencia al respecto. Entonces, en todo el contexto juanino, mis amados hermanos, en todo el contexto juanino, ya, el nuevo nacimiento es causante ¿de qué? El nuevo nacimiento es causante, ya como en 1 Juan 2:29, el nuevo nacimiento es causante ¿de qué? Es causante de practicar la justicia. Ahí está. El nacer de él causa que se haga justicia. Eso es evidente. ¿Qué más? El nacer de él causa que ¿qué? Que una persona no practique el pecado. 2 minutos. Gracias. El nuevo nacimiento también ¿qué cosa causa? El nuevo nacimiento también causa que toda persona ame. Así también el nuevo nacimiento, ¿ya? El nuevo nacimiento hace que toda persona que cree que Jesús es el Cristo no causa el nuevo nacimiento, sino que más bien esto es evidencia del nuevo nacimiento. Así que mis amados hermanos, espero que la clase del día de hoy pues haya sido claro. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar. De hecho, a mí me encantaría hablar mucho más porque hay mucha herramienta que dar, pero seguramente lo daremos en una segunda parte o en una segunda clase que espero que se pueda coordinar, porque hay mucho que hablar sobre el tema, mis amados hermanos, muchísimo que hablar sobre el tema, ¿ya? Pero solamente les dejo con esto, mis amados hermanos, el pensamiento juanino es claro. El pensamiento juanino es claro. Usted ha visto en todo su contexto, 1 de Juan 2:29, ¿no? ¿Qué ha visto en 1 de Juan 2:29? Usted ha visto que el practicar la justicia es evidencia de nacer de él, no causa. En 1 de Juan 3:9, el no practicar el pecado es evidencia de nacer de él y no la causa. En 1 de Juan 4:7, todo el que ama es evidencia de nacer de Dios y no la causa. Asimismo, en 1 de Juan 5:1, el creer que Jesús es el Cristo no es causa del nuevo nacimiento, sino más bien la evidencia. ¿Por qué? Porque este verbo nacer está en un tiempo perfecto. El tiempo perfecto te indica algo ya hecho, ya realizado, que tiene efectos duraderos en el tiempo presente. Mientras que el verbo creer aquí, en 1 Juan 5:1, no está en tiempo perfecto, está en tiempo presente. Y el tiempo presente te indica algo que tiene que ser continuo. Entonces, si es algo continuo, algo continuo no puede ser causante de algo que es perfecto, de algo que ya ha sucedido, ya se ha efectuado. No, más bien lo que ya se ha efectuado es causante de lo que se está ejecutando continuamente.
Ya, mis hermanos, así que eso es muy importante. Así que, mis hermanos, con esto pues hemos concluido con la clase de la previa regeneración en los escritos del apóstol Juan. En una próxima oportunidad voy a estar tocando algunas objeciones arminianas y provisionistas a pasajes claves que de Juan y del apóstol Pablo que demuestran la previa regeneración. Desde ya, les agradezco a ustedes por su presencia, mis amados hermanos. Y pues es interesante todo lo que los hermanos han estado enseñando por aquí. La verdad, ha sido muy edificante. Yo voy a tratar de cerrar un poquito la idea. ¿Ok? Así que lo primero que voy a mencionar aquí en el pequeño documento que he hecho es lo siguiente, ¿no? Ya creo que los hermanos lo han dejado bastante claro, pero yo voy a hacer énfasis, ¿no? La fe no es la causa de la regeneración, sino más bien es el fruto de la acción soberana de Dios de cambiar la disposición de nuestros corazones, ¿ok? Eso es justamente la regeneración, la acción soberana de Dios de cambiar la disposición de nuestros corazones y hacer de nosotros una nueva criatura o una nueva creación, como claramente lo dice Pablo, ¿no? Los hermanos han hablado extensamente acerca de esto, pero quisiera mencionar una cosa importante que nosotros encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Ahí lo tienen en pantalla, mis hermanos. Y vamos a señalar rápidamente el pensamiento de Cristo, ¿ok? El pensamiento de Cristo en este diálogo que él tiene con Nicodemo. Él nos habla de dos nacimientos, ¿ok? Me imagino que la mayoría de ustedes lo ha leído. Así que vamos a leer el versículo 3, el versículo 6 y el versículo 7, ¿ok? Lo estoy resumiendo porque podríamos leerlo todo, pero para hacerlo un poquito más corto, ¿ok? Excelente, muy bien. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no? A Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nacimiento de nuevo obviamente es la regeneración. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, dice en el versículo 7, es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que señalar con respecto a estos textos, mis hermanos, es que claramente Jesús está hablando de la regeneración, que es conocida como el nuevo nacimiento, que es conocido como el hecho de ser hecho una nueva criatura o una nueva creación, ¿ok? La pregunta es la siguiente, y es algo que yo me pregunté por mucho tiempo hasta que encontré la verdad bíblica, y yo se lo pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús compara la regeneración con un nacimiento? Pregúntense eso ustedes en este momento. ¿Por qué Jesús compara la regeneración con el nuevo nacimiento? ¿Por qué simplemente no dijo, de cierto te digo, que si no fueres regenerado, pues no puedes ver el reino de Dios? ¿Por qué Jesús utiliza este término de nuevo nacimiento? Y es más, en el versículo 6, si ustedes notan, se está hablando de dos nacimientos. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claramente, mis hermanos, aquí nosotros vemos dos nacimientos, ¿ok? El nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu. Todos nosotros, mis hermanos amados, todos nosotros hemos nacido de la carne, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta para usted y quiero hacerlo pensar con esto. ¿A algunos de ustedes, sus padres les preguntaron, les consultaron si querían nacer, físicamente hablando? No. A ver, ¿alguien quiere participar por ahí? No, definitivamente, no se nos pidió permiso, no se nos consultó, no, nadie nos dijo absolutamente nada con respecto a eso. Bueno, noten que Jesús está comparando estos dos nacimientos, el nacimiento en la carne y el nacimiento en el espíritu. Entonces, si nadie nos pidió permiso, si no se nos consultó a ninguno de nosotros en cuanto al nacimiento de la carne, ¿qué nos lleva a pensar o qué nos llevaría a pensar que se nos debe consultar o que se nos debe pedir permiso para nacer en el espíritu? ¿Me dejo entender? Al contrario, el planteamiento que está haciendo Jesús justamente nos señala que igual como no se nos pidió permiso para nacer de nuevo, no se nos consultó para nacer de nuevo, de igual manera en el nacimiento espiritual nadie nos consultó, nadie nos pidió permiso, nadie pidió nuestra opinión. ¿Ok?
Entonces, este primer pensamiento se lo dejo a usted para que lo vaya masticando ahí en su mente, porque yo me voy a centrar principalmente, déjeme cambiar un poquito por aquí la imagen, me voy a centrar principalmente en lo que es el pensamiento de Pablo, ¿ok? Y espero que al final de esta exposición tengamos claro por qué Jesús plantea esto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, mis hermanos amados, vamos a ver que Pablo muestra el nuevo nacimiento como circuncisión del corazón, que nosotros lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 29, lo muestra también como la nueva creación en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Estos son versículos que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Ahora, hay algunas preguntas que hacernos y es bueno, porque me imagino que a pesar de tener la exposición de nuestro hermano Juan y la exposición de nuestro hermano Joel, todavía quedan algunas dudas con respecto a lo que se nos está postulando en esta enseñanza. La pregunta es la siguiente, o las preguntas son las siguientes. ¿Cuándo sucede esta regeneración? ¿Cuándo sucede este nuevo nacimiento? ¿Antes o después que el hombre ejerza fe? ¿Es la regeneración posterior a la fe? ¿O es la regeneración previa o precede a la fe? Bueno, para esto, mis hermanos, vamos a sumergirnos un poquito, no mucho porque el tiempo no alcanza, pero vamos a sumergirnos un poquito en el pensamiento paulino, ¿ok? Así que déjenme cambiar por aquí y vamos a poner énfasis en lo que ya nuestro hermano Juan ha estado exponiendo en su primera participación. La base para sostener la previa regeneración, es decir, que la regeneración precede o es antes de la fe, es entender que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el hombre está incapacitado para que pueda buscar a Dios por sí mismo, ¿ok? Y para esto los voy a llevar rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, que ya incluso lo hemos tocado con algunos hermanos. Vamos a poner énfasis en esto. Dice el versículo 1 en adelante lo siguiente. Y él, hablando del Señor, y él os dio vida a vosotros cuando creímos. ¿Eso dice? No. Dice, y él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa el versículo 2. Y quiero que presten mucha atención a cómo Pablo está hablando acerca del hombre natural, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí vemos otra característica, ¿no? El hombre natural sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. El espíritu que ahora, noten lo que te dice Pablo aquí, el espíritu, es decir, Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera hoy en todos aquellos que no son creyentes, que tienen el nacimiento según la carne, nada más. Continúa diciendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, se lo voy a resumir. Pablo está diciendo que nosotros estamos muertos espiritualmente por nuestros delitos y nuestros pecados. Dice Pablo que además nosotros anduvimos, o el hombre natural anda conforme a la corriente de este mundo. En él opera el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que es Satanás. Son hijos de desobediencia, ¿ok? ¿Qué más te dice con respecto al hombre natural? Que el hombre natural vive conforme a los deseos de su carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y además suma, y era por naturaleza, o es por naturaleza el hombre natural, hijo de ira. Esos éramos nosotros antes de venir a Cristo. Entonces, la pregunta es, alguien con toda esta descripción, alguien que está muerto en delitos y pecados, alguien que anda según la corriente de este mundo, alguien en quien opera Satanás, el príncipe de la potestad del aire, alguien que es hijo de desobediencia, ojo, es hijo de desobediencia, no hijo de obediencia. Noten, esto es importante, ¿eh? Es hijo de desobediencia. Alguien que va haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y que además es hijo por naturaleza, hijo de ira. La pregunta es, ¿alguien con esta descripción puede buscar a Dios por sí mismo?
¿Qué dicen por aquí No. los hermanos? A ver, pueden participar, ¿ah? No. No. Correcto. No, Alguien con esta descripción No. no puede buscar a Dios por sí mismo. Está, como ya lo ha dicho incluso el hermano Juan en su primera participación, el hombre está incapacitado. El hombre es esclavo, el hombre natural es esclavo de Satanás y es esclavo del pecado. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Déjenme cambiar por aquí la diapositiva, mis hermanos. A ver. Aquí hay otros textos, por cierto, si es que lo quieren apuntar, aquí hay otros textos que muestran la incapacidad humana. Tenemos Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, que me parece que ya lo estuvo mencionando nuestro hermano Juan. Tenemos la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que habla también del hombre natural, es decir, alguien que está muerto en delitos y pecados. Tenemos Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, donde nosotros encontramos literalmente que se nos dice que no hay nadie justo y no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Así que esos versículos son para reforzar. Muy bien. Entonces, entendiendo la condición humana, entendiendo que el hombre está muerto, incapacitado de poder buscar a Dios por sí mismo, está incapacitado de reaccionar al llamado de Dios, porque, a ver, creo que todos nosotros aquí comprendemos que cuando hablamos de alguien muerto, no puede ser absolutamente nada, ¿no? A menos que alguien piense que aquí el muerto se puede levantar como un zombie sin dejar de ser muerto y responder de alguna manera. No, eso es completamente ilógico. No, el muerto está muerto, el muerto no puede hacer absolutamente nada. Bueno, esto, por supuesto, en un sentido espiritual, porque el hombre está muerto espiritualmente, el hombre está separado de Dios. No puede responder ni reaccionar al llamado de Dios mientras permanezca en esta condición de muerto espiritual. Entonces, entendiendo la condición humana, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Dios o qué hizo Dios con respecto a esto? Les voy a postular dos posibilidades. Y vamos con la primera. Letra A. Esta es la primera posibilidad. Ojo. Dice, ¿será que Dios capacita al hombre? Es decir, lo ilumina, no simplemente como, lamentablemente, como ya lo mencioné incluso el hermano Joel, hay algunos hermanos, ¿no? Hermanos amados y apreciados a los cuales nosotros les tenemos un gran aprecio, un gran cariño, pero andan enseñando de que Dios simplemente ilumina al hombre, ¿no? Capacita temporalmente al hombre para que éste libremente decida creer y luego ser regenerado. Bueno, esa es la primera opción. Dios capacita al hombre para que éste libremente decida creer y luego ser regenerado. Ese es el primer postulado. Ahora, si esto fuera así, mis hermanos, que aquí hay algo importante que señalar. La mayoría de hermanos que enseñan esto dicen que Dios capacita no a un grupo específico, sino que capacita a todos los hombres por igual. Dios ilumina a todos los hombres por igual y es el hombre en su libertad quien tiene que escoger. No pierdan este pensamiento, por favor, ¿ok? Entonces, miren, hermanos, si esto fuera así, si Dios simplemente capacitara o iluminara al hombre para que éste libremente pueda decidir creer y luego ser regenerado, tenemos algunas cosas que señalar. En primer lugar, que el hombre siempre rechazaría a Dios. El hombre siempre rechazaría a Dios. Si ustedes leen Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. A ver, aquí tenemos a Jesús, que es la luz, desciende al mundo. ¿Está iluminando el mundo, sí o no? Sí, tenemos a Jesús como la luz, ¿no? Que viene al mundo. ¿Y qué dice el versículo? Mas los hombres, y esto tiene que ver con su naturaleza, noten, los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas los hombres? Y dice el versículo, porque sus obras eran malas. Entonces el versículo te está mostrando que el hombre siempre va a elegir el mal porque esa es su naturaleza. Y no solamente eso, el hombre natural ama su pecado. Ama su pecado. Entonces, si Dios simplemente iluminara al hombre, ¿no? Simplemente le extendiera una invitación al hombre, el hombre siempre rechazaría a Dios porque su naturaleza lo lleva a darle la espalda a Dios, como claramente lo dice Juan capítulo 3, versículo 19. No solamente eso,
Si Dios capacitara, iluminara, diera una invitación al hombre para ser salvo, entonces esto, mis hermanos, ven el punto número 2 ahí, esto no aseguraría la salvación de nadie, porque entonces podría haber la posibilidad de que ninguno acepta a Dios. ¿Sí o no? Si al final la decisión es del hombre, entonces habría la posibilidad de que nadie acepte a Dios, como en realidad creemos que pasaría, como claramente lo muestra Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Miren, hermanos, esto es sumamente importante y quiero que todos nosotros lo tengamos sumamente claro en nuestro pensamiento. Jesús no vino a proponer salvación. ¿Ok? Lo que están postulando estos hombres, estos hermanos, al decir que simplemente Dios capacita, ilumina, extiende una invitación, están diciendo lo siguiente, punto número 3, que Jesús vino a proponer salvación, pero no a ejercerla efectivamente en el hombre. Y aquí hay un gran problema, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, no vemos en ningún lado donde se nos diga que Dios viene a invitarte a la salvación. No, Dios viene a salvarte, Jesús viene a salvar. Jesús dice, yo he venido a salvar, no he venido a invitarte. O sea, hay una gran diferencia entre el lenguaje que utilizan ciertas personas con el lenguaje que utiliza Jesús. No, Jesús vino a salvar. Obviamente esa salvación se da por medio del evangelio que es predicado, ¿ok? Pero el Señor vino a salvar efectivamente a todo aquel que el Señor ha escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo, aunque ahí ya nos meteríamos en otro tema. Vámonos a lo siguiente. Vámonos a lo siguiente. ¿Por qué afirmamos que este pensamiento es equivocado? ¿Y por qué afirmamos que el hombre no puede creer antes de nacer de nuevo? Miren lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, y luego le voy a hacer una pregunta. Vamos a entenderlo bien y vamos a leerlo lento, ¿ok? Dice, pero el hombre natural, aquí está hablando del hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que todavía está muerto en delitos y pecados, pero el hombre natural, ¿qué pasa con el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pregunta, les hago una pregunta para que ustedes participen. La palabra de Dios que es predicada, ¿es algo perteneciente al Espíritu de Dios? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? La palabra de Dios que es predicada, anunciada, ¿acaso no es algo perteneciente al Espíritu de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Definitivamente sí. Amén, Claro, por hermano. supuesto. Si es el mismo Espíritu de Dios quien inspira la palabra. Entonces, el hombre natural podría percibir de manera correcta el mensaje del Evangelio. No puede percibirlo de manera correcta. Continúa diciendo el versículo. Porque para el hombre natural, son locura. Y no las puede, noten la incapacidad, no puede, el hombre natural no puede entender el mensaje del Evangelio. Lo voy a repetir, porque se está hablando del hombre natural. El hombre natural no puede entender el mensaje del Evangelio ni nada de lo que está relacionado con Dios. ¿Por qué? Responde el versículo. Porque se han de discernir, se han de entender, se han de comprender espiritualmente. Pero hay un problema. El hombre no puede entender todo esto porque está muerto espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacerle una pregunta. Si hemos entendido de manera correcta, vamos a hacernos una pregunta con respecto a este texto. Y yo pregunto para ustedes, a ver si se animan a responder por ahí. Les pregunto lo siguiente. ¿La muerte espiritual siempre va acompañada de incredulidad? ¿Sí o no? Sí. 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 Por supuesto, mis hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque este hombre natural que está muerto espiritualmente
no puede comprender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. La muerte espiritual, la condición del hombre natural, siempre va acompañado de incredulidad. Pero algunos hermanos tienen a personas en un estado natural, a personas muertas en delitos y pecados, creyendo antes de nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero dejar muy en evidencia este tremendo error. La muerte espiritual siempre va acompañada de incredulidad. ¿A ustedes lo ven ahí? La respuesta es sí. Entonces, concluimos. Es imposible lo que muchos hermanos están postulando. La fe no puede preceder a la regeneración o nuevo nacimiento. No la puede preceder. Porque entonces tienes a un hombre en un estado natural que no ha nacido de nuevo, creyendo. Pero el versículo me dice que eso es completamente imposible, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, lamentablemente, y lo tenemos que decir de manera clara, lo que postulan muchos hermanos de que el Señor simplemente te extiende una invitación, no hace de ti una nueva creación, sino que te extiende una invitación para que tú, en tu estado caído, en el estado natural, en el estado en el que está el hombre, muerto de delitos y pecados, pueda creer, es completamente imposible. Completamente imposible. Vámonos al siguiente punto, mis hermanos. Aquí lo tienen. Ahora, volvemos al argumento. Entendiendo la condición humana, ¿qué hace Dios? Ahora voy a presentar la opción B. Dios da vida al que está muerto para efectuar efectivamente la salvación. Esta es la postura bíblica. Noten lo que te dice Tito capítulo 3 y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Miren, dice, Dios nos salvó, dice Tito capítulo 3, versículo 5, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque nosotros creímos. ¿Dice eso? No. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Todo esto señala al nuevo nacimiento o a la regeneración, como claramente se nombra ahí en el texto. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice lo siguiente, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos, ¿no? Y además señala algo más, miren, y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué? Porque les recuerdo que Pablo habla del nuevo nacimiento o de la regeneración como la circuncisión del corazón. Y aquí viene algo sumamente importante y quiero que presten atención, mis hermanos. Quiero que presten atención. ¿Por qué Pablo muestra la regeneración como la circuncisión del corazón? Bueno, y aquí volvemos al argumento, porque este argumento es muy, muy parecido, muy similar a lo que Jesús, cuando Jesús habla con Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento. Sucede lo mismo con el término nuevo nacimiento. Así como en el nacimiento natural, no se nos consultó, no se nos preguntó si queríamos venir a este mundo, de igual manera en el nacimiento espiritual no se nos consultó, no se nos preguntó si queríamos nacer de nuevo. Lo mismo sucede con el argumento que nos muestra aquí Pablo con respecto a la circuncisión del corazón. Si ustedes recuerdan rápidamente, mis hermanos, a un niño cuando se le circuncidaba al 8º día, no se le consultaba, o se le consultaba. No se le consultaba, ¿no? Exactamente, ¿no? O el niño debía hacer algo para provocar la circuncisión en él. No. Cuando nosotros vemos la circuncisión en la carne, nosotros no vemos que el niño haga absolutamente nada para provocar la circuncisión en él. Bueno, ahora llevémoslo al plano espiritual. Por eso que Pablo habla acerca de la circuncisión del corazón. De esa manera, Dios ha circuncidado nuestros corazones, nos regeneró sin consultarnos, sino simplemente porque Él decidió hacerla. No es casualidad de que Jesús utilice
o hable de la regeneración con respecto a un nuevo nacimiento, y no es casualidad que Pablo hable de la regeneración como la circuncisión del corazón. ¿Ok? Un último pensamiento aquí, mis hermanos, y voy terminando. Te quedan Un último pensamiento aquí. Miren, y quiero que pensemos esto, ¿ok? Porque se van a dar cuenta que es así. Hay algunas personas que afirman que Dios no regenera al hombre previamente a la fe, sino que solo capacita, ilumina, ¿no? Y ya está en el hombre, ¿no? Aquí es la responsabilidad del hombre, ya queda en el hombre si decide creer o no. Bueno, tenemos grandes problemas aquí. Si Dios simplemente ilumina a todos los hombres, los ilumina. Si Dios solamente capacita a todos los hombres momentáneamente para que el hombre pueda decidir elegir a Dios o no, tenemos un gran problema. En primer lugar, porque por esta manera de pensar, o con esta manera de pensar, mis hermanos, le robamos la gloria a Dios al enseñar que la base última de nuestra salvación y aquello que nos distingue de los perdidos es nuestra libre elección. A ver, se los voy a decir así. Si según la enseñanza de estos hermanos, que Dios ilumina a todos por igual, Dios capacita a todos por igual, ¿ok? Y el hombre decide creer en Dios o no, ¿qué hace la diferencia entre aquellos que no creyeron y yo que creí? ¿Acaso no es mi libre elección? Es mi libre elección. Entonces, si esto fuera así, nosotros tendríamos que decir que la única diferencia, lo único que nos distingue de los demás, es que yo elegí creer en Dios. ¿Ok? Entonces, tiende a aumentar el orgullo de un pecador convertido al decir, yo elegí a Dios. En otras palabras, Dios me salvó, porque esto es lo que postulan, hermanos. Por eso que estamos llevando esta enseñanza. Esto es lo que postulan. Dios me salvó, pero solo me salvó en respuesta a lo que yo hice. ¿Ves? Si el Señor no te regenera, sino que el Señor simplemente te ilumina, el Señor te capacita momentáneamente para creer en Él, entonces, Dios me salvó, pero me salvó en base a lo que yo hice. Me salvó en base a que yo lo elegí, ¿no? Yo elegí a Dios, la persona no convertida no lo hizo. Por tanto, mi elección es la diferencia entre nosotros. Y así, Dios no podrá salvarme sin mi elección. ¿Se dan cuenta lo terrible de esta enseñanza? No, señores. Dios nos ha salvado. Dios nos ha regenerado y el Señor no nos ha consultado. Eso es soberanía. Y eso le da la absoluta gloria a Dios. Yo no tuve nada que ver con mi salvación. Él me salvó, Él me llamó, Él me regeneró de pura gracia. Yo no tengo nada de qué jactarme. Mañana, cuando yo llegue al cielo, yo no voy a poder decir, ¿saben qué? Yo elegí a Dios. Sí, Dios me capacitó. Miren, porque incluso llegamos a un punto de hipocresía, ¿no? De decir, no, sí, voy a reconocer que Dios me capacitó, Dios me iluminó, pero al final tenía que elegir yo también, porque de lo contrario no me salvo. Y Dios no me salva. ¿Ven? No, señores, ese no es el orden que nosotros vemos en la Escritura. Nosotros vemos claramente, lo han demostrado mis hermanos, yo he tratado de demostrarlo yo aquí también, mis hermanos, que es Dios regenerando a la persona para que luego cree en Él. Eso le da la gloria a Dios, porque yo no tuve nada que ver. Es Dios quien me regeneró de pura gracia, de puro amor y de pura soberanía. ¿Cómo están, hermanos? Gusto de saludarlos. Estaba escuchando las enseñanzas. Y lo último que hablaba él decía que cuando lleguemos al cielo, y me vino inmediatamente ese pensamiento, yo frente a Dios, yo quiero que visualice esta imagen, yo frente a Dios, y Dios preguntándome a mí,
por qué soy salvo. ¿Cuál es la razón de mi salvación? Y yo le voy a decir, dado lo que postulan algunas personas, ¿verdad? Bueno, yo soy salvo porque finalmente yo tomé la decisión de ser salvo al elegirte. ¿Cuánto orgullo? Esta es una pregunta que me gustaría hacer. ¿Qué puede hacer un hombre pecador, muertos en delitos y pecados, en una salvación que es perfecta, de una cruz que es perfecta, de una obra de un Salvador perfecto, de un Hijo perfecto, de un Dios perfecto, con amor perfecto, mediante una obediencia perfecta, sellada por una sangre perfecta de un Padre que aceptó esta ofrenda que es perfecta, a través de una ofrenda perfecta, cumpliendo la voluntad perfecta en un tiempo perfecto, por un pueblo escogido, aunque imperfecto, hechos justos por una justicia perfecta, por una gracia perfecta, por una gloria perfecta, eternamente perfecta. ¿Qué puede hacer el hombre? Yo frente a Dios, diciéndole, Señor, yo soy salvo porque finalmente yo tomé la decisión. En otras palabras, el orgullo del hombre le impide, de alguna forma, aceptar que Dios puede hacer todo. Y ese es un gran problema. Este es un gran problema. ¿Y por qué es el problema? Porque el hombre necesita ser exaltado. El gran problema del ser humano hoy día es que él necesita ser exaltado. La Biblia dice, ¿verdad?, que somos salvos por gracias por medio de la fe. Pero queremos añadir algunas cosas. Sí, bueno, la fe más las obras, dicen algunos, ¿no? Hace pelear a Pablo con Santiago. Sí, bueno, la fe también es importante, pero el bautismo también dice que también es importante. Entonces, ok, vamos agregando la gracia, ¿no? Bautismo, obras. Sí, pero también la Biblia dice que el que no persevera hasta el fin, ese será salvo. Ok, perfecto, agregamos entonces la gracia, el bautismo, las obras y también, por supuesto, el perseverar. ¿Quién es el hombre, la verdad? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer hoy día. ¿Quién es el hombre hoy día realmente? Sino un enemigo de Dios cuando no está con Dios. Alguien que se vende al pecado cuando no está con Dios. Alguien que odia a Dios, ya lo pudimos ver hoy día, estaba muy nervioso porque de verdad esto que ocurrió hoy día no me hace pensar ni más ni menos que el hombre odia a Dios. Nosotros cuando hemos debatido con esto, no son ateos, son anticristianos. Y esto no es nuevo. Voy a presentar, permítame por favor. Siguiendo la misma línea de mis hermanos, por supuesto. Dígame por favor si usted lo ve cuando esté presentando. Ok. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. La precedencia de la regeneración tras la fe. ¿Qué puede producir bueno el hombre? El hombre no puede producir nada bueno si Dios no está presente. Entiendo el concepto, ¿verdad?, de la maldad radical del hombre. Por supuesto que el hombre puede amar a su familia, puede dar una limosna a una persona, regalar un zapato a una persona que está descalzo. Eso sí lo puede hacer, pero eso no te lleva al cielo. Para nada. Entonces vamos a ir viendo paso a paso algunas cositas. Como por ejemplo, esta doctrina que es central en nuestra fe. Y por favor, cuando nosotros hablamos de que el desarrollo teológico no solamente ha sido de lo que yo creo, de lo que yo pienso, o tomar textos aislados, y aquí le doy honra a mi mujer, ¿no? Ella en un momento determinado dijo, ¿quién para esto? Siempre recuerdo esa frase, Esteban, ¿quién para esto? Porque esto no solamente son diferencias teológicas, hemos llegado a un punto en donde hay una guerra de egos. Porque acá no buscamos la verdad. La Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre,
dejando las cuestiones necias porque engendran contiendas, más bien teniendo un espíritu de mansedumbre con aquellos que no están en la verdad, porque no sabemos si Dios les va a conceder también el arrepentimiento. Entonces, estas personas también son candidatas al Evangelio, pero lo que ellos buscan es tener la razón, a costa de lo que sea. Y cuando alguien les dice, ¿verdad? Pero hay un desarrollo teológico desde el primer siglo. Bueno, pero los católicos también, o sea, ¿de verdad vas a anular todo un desarrollo histórico, gramatical, tal como lo mostraba el hermano Juan al comienzo, teológico, de cada uno de los elementos que están en la Escritura, para decir que el hombre es quien finalmente tiene que elegir a Dios? La doctrina reformada sostiene que la regeneración es el nuevo nacimiento, es un acto soberano de Dios mediante el cual se otorga vida espiritual al pecador que está espiritualmente muerto. Este acto divino es el que capacita al individuo para creer en Dios. Este es el orden en el cual nosotros creemos, y estoy seguro que también usted cree, en la regeneración. Esto es un acto soberano de Dios que da vida espiritual al muerto espiritual. Luego, este hombre, cuando su corazón ha sido impactado por Dios, empieza a entender las cuestiones espirituales y entiende qué es la fe. Ciertamente, el autor y el consumador de la fe es Cristo. ¿Cómo podría un hombre decir que tiene fe salvífica sin Cristo? Es imposible. Para luego entender todo el concepto completo de lo que es la salvación. Este orden teológico es una pieza clave en lo que nosotros llamamos el ordo salutis, o también llamado también lo que es la orden de la salvación en la teología. Afirma categóricamente que el hombre, ¿verdad?, cree porque ha sido regenerado. No es regenerado porque cree. Hay un orden lógico, como bien decía Joel, ¿verdad? Vamos viendo algunos fundamentos teológicos. Por ejemplo, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esta explicación está bastante bien hecha, ¿no? Muy sencilla, para que usted también, cuando le entreguemos este material, lo pueda entender. El testimonio de Juan es claro y contundente sobre el origen divino de la regeneración. En Juan 1, 12 y 13, y acá está el problema, porque normalmente ellos citan solamente el 12, ¿no? Se establece que el nuevo nacimiento no depende de ninguna voluntad humana, sino que es completamente obra de Dios. La fe es el resultado de este nacimiento divino y no su causa, como hemos dicho anteriormente los demás expositores. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Juan 3:3. Mira lo que dice en la explicación. De manera similar, Juan 3, del 3 al 8, Jesús enseña a Nicodemo que ver y entrar en el reino de Dios es imposible si no hay un nuevo nacimiento, el cual es obra soberana del Espíritu Santo. La regeneración precede lógica y cronológicamente a cualquier respuesta humana de fe. ¿Va entendiendo? Quiero ser muy claro. Vamos viendo otros fundamentos bíblicos, y acá estos 3 versículos son contundentes y fulminantes en contra de aquellos que dicen que el hombre puede soberanamente generar fe para ser salvo de ellos mismos. Efesios 2, 1 al 5. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El verbo dio vida, done, ton poisen, antecede gramaticalmente a cualquier acción humana, mostrando que la iniciativa divina es previa a toda respuesta del hombre. Dio vida. Antecede. Luego, vamos a ver, aquí este texto creo que es maravilloso. Mi esposa hizo una presentación teológica en su perfil de TikTok. Le quedó increíble. Todo aquel que cree que Jesús ha nacido de nuevo. Mira, gramaticalmente el nacimiento, genentai, es perfecto. Es anterior al creer, que es pistoen, en presente, indicando que el haber nacido de Dios es condición previa a la fe. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo ha nacido de nuevo. Es decir, yo soy cristiano porque Cristo vino a mí. La obra previa la hace Cristo. Ahora puedo decir que soy cristiano. ¿Me entiende? Y posteriormente, Gálatas 5, esta es una pregunta. ¿La fe acaso no es un don de Dios? ¿Sí o no? También está enmarcado, ¿verdad?, dentro del fruto, ¿no? Del fruto del Espíritu. Yo pregunto, ¿un no nacido tiene fruto espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Un no nacido tiene frutos espirituales? ¿Sí o no? No.
No. ¿Cómo entonces la fe, que es un fruto del Espíritu, puede estar en aquella persona que no es cristiana? ¿Me podría explicar eso? No puede. Claro que no puede. Este pasaje refuerza que la fe misma es fruto del Espíritu, evidenciado una obra previa de Dios en el interior del creyente. Estudio del caso de Lidia, que también lo presentó, me parece mucho Juanito, ¿no? El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El caso de Lidia, en Hechos 16:14, proporciona un ejemplo práctico y narrativo de la precedencia de la regeneración. El texto afirma que explícitamente fue el Señor quien primero abrió el corazón de Lidia y como resultado de esta acción divina previa, ella pudo estar atenta a la predicación de Pablo. Usted cuando va y ve a personas que escuchan la palabra, ¿por qué no les entra? ¿Por qué no lo logran entender? ¿Por qué no caen al suelo dándose cuenta que eran enemigos de Dios y que estaban condenados al infierno eterno? ¿Por qué creen ustedes? Porque no ha sido regenerado. Porque Dios no ha hecho una obra previa, porque Dios no ha estado ahí. Por eso le digo a los predicadores, usted no convierte a nadie. Ni detrás de un púlpito, ni detrás de una pantalla. Es la obra perfecta de Dios a través de su precioso Espíritu Santo. ¿No es el hombre? No lo es. Aquí hay una obra divina. El Señor abrió el corazón de Lidia. La capacitación espiritual, apertura espiritual para percibir la verdad y la respuesta humana, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este relato ilustra claramente el orden teológico. Primero Dios actúa soberanamente abriendo el corazón, que es la regeneración. Luego viene la atención y recepción del mensaje, que es la fe, y la secuencia narrativa confirma el principio doctrinal. Regeneración, fe, salvación. Ellos han desechado toda esta enseñanza histórica. Esto no es algo nuevo, lo que nosotros decimos no es algo, no, es que estos son de los ¿cuántos que se llama? Que dicen, no, es que estos son de los calvinistas, y se levanta una falacia. Vamos a ver si efectivamente es Calvino quien habla sencillamente de esto. ¿Y en qué siglo fue? Irineo de León, 130 al 202 después de Cristo. Enseñó que el hombre debe ser vivificado antes de poder obedecer a Dios. En contra de herejías, se afirma que la vida espiritual debe ser otorgada por Dios antes de cualquier respuesta humana. En el primer siglo, mi hermana, en el primer siglo ya. ¿Cómo que esto es calvinista? Agustín de Hipona en el 300 desarrolla ampliamente la doctrina de la gracia soberana y la necesidad de la regeneración para creer, especialmente su controversia contra Pelagio. Su obra de espíritu y letra es fundamental en este aspecto. Estamos citando el concepto patrístico, histórico. ¿Cómo puede decir que es algo inventado en la Reforma si esto ya se hablaba en los primeros siglos? Ciertamente la novedad teológica nace con ellos. Nace con ellos. 2013 creo que se levanta justamente un nuevo teólogo que habla del provisionismo. Y Próspero de Aquitina, ¿verdad? En el 390 dice, discípulo de Agustín defendió que la gracia precede a la voluntad humana. En su obra Divociatione, Omnium Gentium, argumenta que Dios prepara la voluntad del hombre. Entonces, ¿esto no lo vamos a hablar? No, es que eso es católico. Me pregunta, ¿esto no lo vamos a hablar o estamos equivocados en esto? ¿Qué creen ustedes? Tenemos evidencia suficiente para entender que la salvación no procede del hombre, sino que es completamente y absolutamente de Dios. Va conmigo, ¿no? Está conmigo, ¿no? La enseñanza patrística evidencia que esta doctrina no es una novedad reformada, sino que tiene raíces profundas en la comprensión teológica de la iglesia primitiva, especialmente en la obra de Agustín, que sentó las bases para la posterior articulación reformada de la precedencia de la regeneración. Veamos otros. Vamos a la doctrina reformada protestante. Martín Lutero en 1400, en su obra De Servo Arbitrio sobre la voluntad esclava, Lutero niega categóricamente el libre albedrío. Este es otro tema, libre albedrío. Libre albedrío. Cuando me dicen a mí libre albedrío, yo pregunto dos cosas. Disculpa, ¿cuál de las dos acepciones históricas? ¿Qué? Sí, ¿cuál de las dos acepciones históricas del libre albedrío?
¿Es que el libre albedrío no es acaso la capacidad que el hombre tiene de tomar decisiones? Porque no es un robotito, no es un títere. Sí, pero resulta, y esta no es una frase mía, ¿no? Estas son palabras. El problema que históricamente se han discutido dos acepciones del concepto de libre albedrío. Una es la pregunta si efectivamente el hombre puede venir y decidir venir soberanamente a Dios, lo cual hemos dicho claramente que no. Pero la Biblia también lo dice que nadie viene a mí a no ser que el Padre que me envió lo trajere. Juan 6:44. Otra vez, nadie puede venir a mí, nadie puede decidir por mí, nadie me puede elegir, nadie puede decir yo soy salvo sin que Dios lo traiga primero ante mí. El problema es que 100 años más tarde se escriben las confesiones, ¿verdad?, de Westminster y Bautista de Londres en 1686 establece, ¿verdad? Mira lo que dice que el libre albedrío del hombre no anula la obra soberana y la elección de Dios. Claro que el hombre es un hombre que tiene voluntad. Nosotros no creemos que es un robot, no creemos que es un títere. El problema es que la voluntad del hombre está dañada a causa del pecado. Y por eso sí creemos que en la segunda acepción, que tiene que ver con la responsabilidad moral, eso sí lo tiene el hombre. Por eso que Dios dice que no puede ser burlado, y lo que el hombre siembra, eso finalmente cosecha. Entonces, si la pregunta es si el hombre tiene libre albedrío para elegir a Dios, no lo tiene. Y tiene libre albedrío para actuar, sí, responsabilidad moral. Son dos conceptos del libre albedrío, no solamente uno. Ese es el gran problema. Los únicos que tenían pleno libre albedrío eran Adán y Eva. Y ya sabemos lo que pasó. Segundo, la voluntad humana, mira lo que dice Martín Lutero, la voluntad humana es como una bestia entre dos jinetes. Si Dios la monta, va y quiere ir donde Dios quiere. Si Satanás la monta, va y quiere ir donde Satanás quiere. Juan Calvino en 1500, en su institución de la religión cristiana, Calvino afirma con claridad que la fe es un don del Espíritu Santo que brota de la regeneración para él. La incapacidad del hombre caído hace necesaria la obra de la previa regeneración. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha sido antes regenerado, porque según nuestra naturaleza, estamos totalmente alejados de Dios y somos propensos al mal. Los teólogos posteriores como Francis Turretin, Herman Bavinck y Charles Hodge desarrollan sistemáticamente esta verdad como una piedra angular de la soteriología reformada. Veamos lo que dicen los teólogos posteriores. En el Instituto de Teología de Eliciantre, Turretin desarrolla la doctrina de la regeneración como un acto instantáneo y soberano de Dios que precede lógicamente al ejercicio de la fe. Su precisión escolástica refinó la comprensión reformada. Herman Bavinck, en su dogmática reformada, Bavinck articula la regeneración como una obra inmediata del Espíritu Santo que precede y capacita para la fe. Su aporte integra la perspectiva reformada con la teología bíblica moderna. Y por supuesto Luis Berkhoff, ¿verdad? Teología sistemática. Berkhoff defiende la regeneración, es estrictamente monergista y lógicamente anterior a la fe. Su obra sistematizó para generaciones de estudiantes la precedencia de la regeneración. La continuidad de esta enseñanza a través de los siglos y la tradición reformada muestra su centralidad e importancia para una comprensión bíblica de salvación. Estos teólogos elaboraron unas implicaciones exegéticas, sistemáticas y pastorales de esta doctrina. Vamos viendo el contexto contrario. Las primeras herejías. Pelagio, siglo V, monje británico que enseñó que el hombre puede hacer bien sin la gracia previa de Dios. Negaba la necesidad de la regeneración para ejercer fe, afirmando que el libre albedrío humano era suficiente. Fue condenado como hereje. Pregunta, ¿quién está diciendo también hoy día eso? ¿A qué se parece un poquito esto? ¿A qué doctrina que se está enseñando se parece que el hombre dice que puede con su libre albedrío elegir a Dios? Provisionismo. Se da cuenta, son doctrinas que han sido sepultadas, que han sido denunciadas y que curiosamente por alguna razón vuelve a levantarse. El humanismo recentista y Erasmo, ¿no? Erasmo de Rotterdam, que era justamente el que decía y se oponía justamente a
Acá vino Lutero, ¿no? Erasmo de Rotterdam descartó la idea del libre albedrío, autónomo del libro de arbitrio, provocando la respuesta de Lutero. El humanismo renacentista elevó la capacidad humana, minimizando la necesidad de la regeneración previa. ¿Por qué? Dijo, porque el hombre no está muerto, está dañado nada más, está enfermito. Pobrecito él. Todavía escucha, todavía puede ver, todavía puede decidir. Entonces, borramos algunos versículos y algunos capítulos del libro de Romanos, donde dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que dice que por un pecado entró la muerte y la muerte a todos, tendríamos que borrar eso, ¿no? Entonces ya no, o sea, lo que entró a nosotros fue una enfermedad. Estamos ahí medio enfermos, pero no del todo muertos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué dicen ustedes? El arminianismo, 17, Jacobo Arminio y sus seguidores introdujeron la idea de que la gracia es resistible y que el hombre puede elegir creer antes de ser regenerado. Esta postura fue rechazada por el sínodo de Dort, ¿verdad? Y que reafirmó la procedencia de la regeneración. Y, por supuesto, en el siglo XX, el disocianismo moderno, el evangelismo, ¿verdad?, contemporáneo popularizó el tú decides. Por eso que a mí algo no me quedaba claro cuando decía, ¿quién quiere pasar a aceptar a Dios? ¿Quién quiere pasar a aceptar? ¿Quién quiere aceptar? ¿Alguien quiere aceptar a Dios? O sea, mire este verbo, yo sí te acepto. Yo sí te rechazo. Al final, uno deja de ser salvo por gracia y pasa a convertirse salvo por obra, por la obra de aceptar a alguien. ¿Se da cuenta el ego del hombre, mi hermano, mi hermana? Y este versículo, ¿por qué lo quise traer a colación? Porque muchos dicen, bueno, ese no es un texto que podría hablar de regeneración. Sin embargo, quise estudiarlo un poquito y se lo quiero mostrar. Dice, os dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Vamos al análisis contextual. Bueno, hay una promesa escatológica del nuevo pacto dirigida originalmente a Israel, hipotéticamente, ¿no? Parte de la promesa de la restauración nacional y espiritual y se cumple tipológicamente la regeneración de los creyentes, tipológicamente. Implicaciones teológicas, Dios es el agente activo. Os daré, pondré, quitaré y haré. La transformación interior precede a la obediencia, refleja la naturaleza monergista, ¿verdad?, de la regeneración. Este texto profético, aunque no es el argumento principal para establecer la cronología de la regeneración y la fe, sí refleja claramente el patrón divino. Dios primero transforma el corazón y luego viene la respuesta humana, la obediencia y la fe. ¿Qué le parece? Vamos viendo algunas analogías, ¿verdad? Ya nacimiento físico, ¿verdad? Así como un bebé no decide nacer, sino que es un acto completamente externo de él. El nuevo nacimiento espiritual es obra exclusiva de Dios. En la resurrección de Lázaro, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Lázaro no podía escuchar, no podía ver, no podía acercarse. ¿Qué fue primero necesario? Que Cristo se acercara a él y él hiciera algo por Lázaro. Lázaro no hizo nada por él mismo. Un corazón de piedra, ¿no? No puede responder a los estímulos. Dios primero debe transformar ese corazón de carne antes que pueda haber cualquier respuesta a la fe. Finalmente el ciego que recibe vista, ¿no? Un ciego no puede ver hasta que se le otorga la vista. De igual manera, el espiritualmente ciego no puede ver el reino de Dios hasta que Dios realiza una obra regeneradora en él. Estas analogías y muchas de otras que por supuesto uno puede encontrar están derivadas de la Escritura misma, ayudan a visualizar la realidad espiritual de la procedencia de la regeneración, ilustran la incapacidad humana y la necesidad de intervención divina previa. Este cuadro es bastante interesante. Fíjate lo que dice la fe ante la regeneración y la regeneración ante la fe. El punto primero es la causa de la salvación. En la regeneración ante la fe dice que gracia soberana exclusivamente, mientras que fe dice decisión humana y gracia cooperativa. Se ponen igual, de igual a igual. Usted vaya viendo cuál elige. Naturaleza del hombre, muerto espiritualmente en pecado, herido, pero con capacidad espiritual. Eso no me dice la Escritura. Iniciador del proceso, Dios monergístico, ¿verdad? Obra sola, hombre que responde primero. Usted vea, por favor, vaya. Yo no quiero que usted crea como yo quiero que usted piense en ese sentido, cuál es el orden real bíblico. Naturaleza de la gracia, eficaz y irresistible, resistible y dependiente, glorificación de Dios, absoluta y completa, parcial y compartida. Base escritural,
exégesis gramatical e histórica, mientras que acá hay preferencias filosóficas y humanas. Pregunto, ¿cuál elige usted? ¿Regeneración antes de la fe o fe antes de la regeneración? Me gustaría ahí que me escriba, no necesariamente que me hable. ¿Cuál prefiere? ¿Regeneración antes de la fe o la fe antes de la regeneración? Regeneración antes de la fe. Yo prefiero primero regeneración antes de la fe. Claro. Entonces, esta comparativa muestra las profundas diferencias teológicas entre ambas posiciones. La doctrina de la regeneración previa a la fe preserva la soberanía divina en la salvación y reconoce la verdadera condición del hombre caído, mientras que la postura contraria tiende a exaltar a la capacidad humana y disminuye la obra divina. Implicaciones pastorales, bueno, cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender la seguridad de salvación, vamos a ser más humildes espiritualmente. ¿Por qué? Porque comprender que la fe es el resultado, ¿verdad?, de la obra regeneradora de Dios elimina todo fundamento para la jactancia y el orgullo espiritual. El creyente reconoce que no hay nada en su salvación de lo cual pueda gloriarse. El hombre no merecía nada, no merecía a su Salvador, no merecía ser mirado siquiera por Dios, no merecía ser perdonado por Dios, no merecía sentarse en lugares celestiales juntamente, no merecía absolutamente nada, porque era enemigo de Dios. Dependencia de la evangelización. Esta doctrina nos enseña a depender completamente del Espíritu Santo en la obra evangelística. Usted no ha ganado a nadie, ojo, por favor. Muchos dicen, no, yo gano alma. No, usted no ha ganado a nadie. ¿Por qué? Porque la fe la da Dios, la convicción de pecado la da Dios, el llamado lo hace Dios, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, Él es finalmente quien hace absolutamente todo. Adoración centrada en Dios. Reconocer la procedencia de la regeneración conduce a una adoración genuinamente teocéntrica, donde Dios recibe toda la gloria por la salvación, desde su inicio hasta su consumación. Objeciones más comunes: elimina la responsabilidad humana. Mentira. La precedencia de la regeneración no elimina la responsabilidad humana de creer, más bien explica cómo es posible que un hombre muerto espiritualmente pueda responder. Dios manda a todos los hombres a arrepentirse y a creer, pero solo los regenerados pueden cumplir ese mandato. La segunda, Dios hace un Dios injusto. No, Dios no está obligado a regenerar a nadie, ¿sabe usted eso? Que lo haga con algunos por pura gracia no es injusticia, como dice Pablo en Romanos 9, 14 y 15. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Contradice los pasajes sobre elegir y creer. Respuesta: los pasajes que hablan de elegir y creer describen la experiencia 2 humana, minutos. no el orden subyacente al hombre de la regeneración. Experimenta como fe la elección genuina. Y por supuesto es una doctrina meramente filosófica. Esta doctrina surge de la exégesis cuidadosa y escritural. No especulaciones filosóficas, el análisis desde incluso del primer siglo. Pasajes como Primera de Juan 5.1, ese estudio de la condición espiritual del hombre caído, fundamentalmente bíblica. Y esta es la conclusión: fidelidad bíblica, continuidad histórica, salvaguarda de la gracia y exaltación divina. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos colocamos en el lugar que realmente nos merecemos, es imposible siquiera pensar que la creación va a sobreponerse a la decisión del Creador. Es imposible. Dios es soberano. Dios nos creó para alabanza de su gloria. No nos creó para que nosotros nos glorifiquemos, mis hermanos. Cuando yo escucho esto, me da profunda tristeza pensar que el hombre no ha entendido absolutamente nada, porque él sigue decidiéndose poner en el centro. Y quien debiera estar en el centro es Dios. En toda la soberanía, en todas sus decisiones, es Dios, no nosotros. Gracias.